I've seen those faces, I've heard all the lies, but you ain't gazing on someone in denial. 'Cause you want dollar bills right now, but you gotta work real hard. I know you want it to be easy, so let your guard down. And I said, nada mejor que empezar el día comiendo delicioso, así que vamos a empezar con 2 huevos enteros. Le voy a agregar un poquito de leche. Esto va a hacer que la mezcla se ponga un poquito más cremosa una vez que la vamos a cocinar. A mí me gusta cocinar los huevos a fuego bastante bajito y lo voy removiendo constantemente. De esta manera me aseguro que salgan súper cremositos y que no se sobrecocinen, porque realmente a mí no me gustan los huevos cuando están demasiado cocinados. Además de eso voy a agregar un poquito de verdura. Estoy utilizando pimientos rojos en cuadraditos chiquititos, pero lo voy a agregar casi al final, ya que no me gusta que las verduras estén tan cocinadas. Me he dado cuenta que cuando agrego esto al final mantiene esa textura crujiente y deliciosa y refrescante que tienen los pimientos. Y ya casi al final me gusta agregar los condimentos, en este caso solamente sal y pimienta. Y voy a servir los huevos encima de estas 2 rebanadas de pan que estaban buenísimas. Este es un pan integral que tiene pasas y además de eso tiene nueces. Realmente la combinación estaba deliciosa y obviamente ustedes saben que voy a acompañar esto con una deliciosa taza de café. Este es un desayuno bastante completo, simple y definitivamente es algo que podría comer todos los días. Y vamos a empezar el video con el desayuno. Ustedes saben que esta es mi comida favorita y normalmente siempre le pongo bastante empeño. Así que vamos a empezar con 2 rodajas de pan integral que voy a dejar en la tostadora. Luego voy a tomar una manzana y solamente voy a utilizar un cuarto aproximadamente de esa manzana. El resto lo voy a guardar para después. Voy a cortarlo un poquito delgadito y lo que voy a hacer es cocinarlo en el microondas con canela en polvo. Eso es a gusto. Si ustedes gustan, incluso pueden preparar esto en una sartén, en una olla, pero en el microondas es mucho más rápido. También estoy agregando una cucharadita de miel de abeja. Pueden utilizar miel de maple, miel de agave, el tipo de miel que ustedes prefieran. Y va a ir al microondas, como les digo, por 30 segundos. Y luego lo removí un poquito y lo volví a poner por 30 segundos más. Una vez que está listo, tenemos que dejar que enfríe porque, como se dan cuenta, está hirviendo. Ahora sí podemos continuar con la proteína. Para la proteína voy a utilizar un huevo y 2 claras y lo voy a cocinar en una sartén. Ustedes me han visto hacer esto millones de veces y voy a sazonarlo con un poquito de sal, pimienta, todo esto a gusto. Y eso va a ser mi proteína, así que lo voy a dejar a un ladito. Y además de eso voy a utilizar otras cosas para la tostada. He conseguido un queso crema light, chicos, que está delicioso. Les voy a mostrar cómo es que controlo la porción. Una porción de estos es aproximadamente 20 gramos y son 35 calorías, si no me equivoco. Así que lo que hago es simplemente ponerlo en esta balanza que tengo desde hace muchísimos años. Les voy a dejar el modelo en la parte de abajo de la cajita de descripción. Y luego voy a untar mi pancito y, como se dan cuenta, el número va bajando y cuando llega a los 20 o a los menos 20 en este caso, ya sé que tengo la porción que quiero. Luego voy a acomodar la manzana por encima y luego voy a tomar el juguito que botó cuando lo estábamos cocinando y lo voy a untar o lo voy a agregar por encima y este va a ser mi desayuno, chicos. Realmente estaba delicioso. Yo creo que eso lo podría comer en cualquier momento del día. Si quieren que les haga un video aparte donde les muestro cómo es que peso o mido mi comida, les puedo ayudar definitivamente a hacer eso. Simplemente déjenlo en la parte de abajo o denle like a este video. Al final quería algo más en la tostada, algo crocante y algo que le diera un poquito más de vida, así que decidí agregar estas pepitas ajonjolí y obviamente serví eso con una tacita de café y con esto completamos el desayuno del día de hoy, que realmente estaba buenísimo. Como les digo, realmente se me ha antojado comerlo ahorita otra vez.
Muy buenos días chicos, vamos a empezar el día preparando un delicioso sándwich. Estoy preparando aquí un huevo que simplemente lo estoy cocinando con un poquito de aceite de oliva. Voy a agregar sal, pimienta y luego vamos a untar un pan o una rebanada de pan con queso cottage. Ustedes saben cuánto me encanta el queso cottage. Este de aquí es el que es bajo en grasas. El queso cottage es un alimento rico en proteínas y probióticos. A mí me encanta comerlo incluso solo o a veces tipo postre. Simplemente le agrego un poco de canela y un poquito de miel por encima. Además de eso estoy utilizando pan de centeno y muchos me han preguntado acerca de este pan y una cosa que siempre me preguntan es que si el pan de centeno engorda, y realmente no engorda si es que lo comes dentro de tus raciones normales, así como cualquier otro pan, y la cantidad de calorías en realidad del pan de centeno con otro tipo de pan es prácticamente igual, así que todo depende de cómo lo consumas, cuánto consumas y todo eso. Vamos a agregar nuestro huevo por encima y decidí agregar unas hojitas de perejil, más que todo para presentación y para que se vea bonito cuando le tome la foto, pero prácticamente ese es todo el desayuno. Además de eso he acompañado esto con una tacita de café. Yo sé que el pan de repente acá no se ve tan grande, pero es una pieza bastante decente. Para el desayuno creo que vamos a ir con lo clásico, así que voy a preparar unos cuantos huevos mezclados con claras de huevos. Vamos a agregar un poquito de sal, pimienta y una cucharada de leche. Puede ser leche regular de vaca o puede ser leche de almendras. Esto le va a agregar bastante cremosidad a los huevos una vez que los cocinemos. Me gusta ir removiéndolos para que se vayan cocinando de manera pareja y de esa manera también te van a quedar súper cremosos. Y aparte de eso tengo dos panes integrales que ya están tostados y están listos para ser untados con esta deliciosa palta que estaba súper cremosa. Lo único que hago es simplemente aplastarla allí en el mismo pan. Luego vamos a agregar los huevos que habíamos preparado previamente y los vamos a acomodar por encima y de esta manera prácticamente ya tenemos nuestra tostada. Obviamente la quería presentar de una manera un poquito más bonita, más llamativa, así que decidí agregar un poquito de cebolla china por encima y también le voy a agregar unas pepitas de ajonjolí negro. Y esta receta para mí es un clásico y es algo que puedo comer no solamente en el desayuno, sino en cualquier momento del día. Para el desayuno voy a empezar con 2 tajadas de pan integral. Le he agregado unas cuantas gotitas de aceite de oliva. También le puse un poquito de ajo en polvo y voy a agregar tomate en rodaja, como ven aquí. Le voy a agregar un poquito de sal, pimienta, orégano y por último voy a agregar un poquito de queso. Este es queso Edam Light y voy a llevar esto al horno para que se derrita y se haga así tipo pizza. O sea, pizza en el desayuno. Imagínense lo delicioso que voy a comer. Además de eso voy a estar preparando un huevo. Decidí preparar un huevo más una clara. Sazoné esto con sal, pimienta y también agregué un poquito de espinaca porque siempre es bueno agregar un poquito de verduras en todas las comidas, chicos. Así que voy a servir esto con una tacita de café, como siempre, y como ven, este desayuno estaba delicioso. Ok, para el siguiente desayuno vamos a volver a preparar un avocado toast porque es lo que más me gusta, chicos. Si ustedes ya me siguen por aquí por el canal probablemente saben eso o se han dado cuenta de que es mi desayuno favorito. Lo único que voy a hacer es esta vez tomar la palta y la voy a hacer puré simplemente utilizando un tenedor. Yo ya le agregué un poquito de sal, si gustan pueden agregarle gotitas de limón. Vamos a esparcir eso en nuestro pancito y luego vamos a agregar huevo sancochado, ese huevo duro que ya obviamente está cocido, lo vamos a partir en trocitos, va a ir por encima y aquí la gracia, digamos, de este tipo de avocado toast es que voy a agregar sriracha. A mí me encanta la combinación de palta, huevo y sriracha, obviamente sazonando siempre con sal y pimienta. Esta combinación es una de mis favoritas y es súper fácil de hacer. Si quieren hacerlo incluso un poquito más picante, siempre pueden agregar un poquito de pepper flakes como lo estoy haciendo ahorita, y esto para mí, chicos, no solamente es perfecto para un desayuno sino también para un snack, incluso para una cena.
Y el último desayuno también va a ser otro avocado toast, pero esta vez lo vamos a hacer con pan árabe. Este pan que es delgadito, lo voy a llevar al horno para que se vaya calentando. Y vamos a preparar un huevo frito en una sartén. Para mí, realmente preparar huevo con un poquito de mantequilla es como que lo máximo, chicos. Pero si no, pueden utilizar de repente aceite de coco o el aceite que a ustedes más les guste. Luego vamos a sazonar nuestro huevito con sal, pimienta y vamos a dejar esto a un lado. Y si gustan siempre pueden agregar un poquito de ajonjolí. Yo tengo ajonjolí negro, ajonjolí blanco. Volví a agregar también chili flakes para hacerlo un poquito picante. Voy a cubrir esto para que el huevo se empiece a cocinar por encima. Y luego vamos a empezar otra vez con nuestro avocado, nuestra palta, nuestro aguacate. Y lo vamos a esparcir por todo el pan. Vamos a agregar un poquito de sal, un poquito de pimienta. Obviamente nuestro huevito va a ir por encima. Miren esa delicia, chicos. Vamos a decorar con una hojita de... ¿Ese es perejil? Sí, es una hojita de perejil. Y con eso terminamos el video del día de hoy. Espero que les haya gustado esta recopilación de recetas y les dé un poquito de inspiración para comer rico, sano, saludable esta semana. Les mando muchos besitos y nos vemos muy pronto en el próximo video. ¡Chao!